Guía, infórmeme si está como, estamos con pantalla completa, ¿no? Estamos con pantalla completa. La hidatidopsis la vamos a ver desde un enfoque global que es similar a otras teniasis. Recuerden que las tenias suelen tener un huésped intermediario en donde ocurre la fase larvaria, donde en el caso de tenia solo se llama cisticerco y en el resto se llama cisticercoide. En el caso de la Echinococcus, su estado larvario es lo que conocemos como hidatidopsis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la gente, el huésped y el medio ambiente. Desde el punto de vista de la gente, el agente etiológico son 4. Tenemos a Echinococcus granulosus, Echinococcus oligartus, Bogeni y multiloculares. Estos 4 agentes producen los quistes hidatídicos y estos quistes hidatídicos pueden estar desarrollados o verse clínicamente de diferente forma. En algunos casos generan un quiste único, ¿de acuerdo? Un solo quiste llamado hidatidosis quística o unilocular, y en otros casos generan las equinococosis que son multiloculares, que podemos verla principalmente en oligartus, Bogeli y multiloculares, evidentemente, y que estas suelen ser las formas en las cuales vamos a ver, sobre todo en la forma pulmonar. La forma invasiva que toma pulmones puede ser de este tipo alveolar. También podemos ver la forma multilocular en la invasión hepática, evidentemente, y esta es un poco más frecuente en Echinococcus multilocularis. Entonces, el quiste donde se aloja la larva puede ser ubicado en la parte del abdomen, hígado o a nivel pulmonar. Si es uno solo, se llama unilocular o quiste hidatídico único, y cuando son como varios quistes pegados, imagínense como una granada, eso se llama quiste multilocular, y es la forma también llamada invasiva porque hace pensar que puede ser un cáncer. Como siempre es importante la taxonomía, pertenecemos al grupo de los platelmintos, en la clase Cestodea, su clase Eusostodea, es decir, que son verdaderos cestos. ¿Qué significa que son verdaderos cestos, Eusostodea? Significa de que estos helmintos son realmente planos y son segmentados y no tienen una cabeza como tal, ¿sí? Sino tienen el estróbilo y tienen su proglótide. Pero los proglótides que van a conformar el estróbilo, que van a generar el cuerpo del agente, y la parte del escólex, que es la parte de sugestión o de adhesión al intestino. Pertenecen todos a la familia de las tenias, género Echinococcus, y ya mencionamos a las 4 especies, granulosus, oligartus, Bogenis y multiloculares. El ciclo de vida, debemos entender que el huésped definitivo de la Echinococcus es el intestino del perro, a donde quiere llegar entonces este gusano es el intestino del perro. Ahora veamos, pensemos de manera lógica y en forma evolutiva. Tenemos aquí a esos cestos que no se pueden mover, están en el intestino y van eliminando sus huevos en las heces del perro. Los perros no son vegetarianos, por lo tanto la posibilidad de que otro perro se coma las heces de otro perro es menor. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la probabilidad de la transmisión, como ocurre en los nemátodos en forma directa, no es fácil en esos procedimientos, no es útil y estas especies no podrían sobrevivir. Así que lo que tiene que hacer el parásito es en este caso llegar al alimento del cánido. ¿Y qué comen los cánidos? Comen herbívoros, ¿sí? Entonces, si pensamos en los lobos, que son el ancestro común de todos los perros no tienen más de 2000 años sobre la faz de la Tierra, antes de eso eran todos lobos. Entonces, pensemos en una jauría de lobos persiguiendo a un rebaño, ¿de acuerdo? Esos perros que están con el parásito defecan, contaminan con sus heces el pasto, y este pasto es lo que los herbívoros van a comer. Este herbívoro, al comer ese pasto contaminado con heces, ingiere el huevo en su intestino, atraviesa activamente el intestino, y como el cisticerco que han visto en tenia, este se va a ir a cualquier parte. Sin embargo, como atraviesa la parte de la mucosa intestinal, va a tomar el circuito
de las venas mesentéricas que van a drenar todas en el hígado. Entonces, ¿dónde se va a trancar este cisticelo? En el hígado. Así que la primera ubicación que va a tener este parásito en su forma larvaria va a ser el hígado. En algunos casos puede romper parte del hígado y quedar libre en la pared abdominal, y en otros, si logra entrar a la circulación por la vena hepática, llega al corazón y del corazón a los pulmones, y ahí es donde se queda. Por eso es que las ubicaciones es hígado, abdomen o pulmón. Ahora, ¿qué pasa en el pulmón de esta oveja o un ciervo o vaca, cualquier herbívoro que haya comido esto? Es llenarse de líquido hasta hacerse gigante. Ahora, imagínense el pulmón de una persona ocupado por una masa de más o menos medio kilo a un kilo, es decir, que está ocupando casi todo un pulmón, o que está ocupando gran pedazo del hígado, o que está como una masa en el abdomen aplastando y comprimiendo todo. Estas ovejas enfermas tienen menor capacidad respiratoria y capacidad para huir. Así que cuando los lobos van a corretear a estas ovejas, ¿cuál es la oveja que queda detrás? La oveja enferma. Y esta oveja enferma es la que es cazada por los lobos, y los lobos comen todo, incluyendo sus entrañas, incluyendo el quiste hidratídico. Y al comerse ese quiste, adquieren la larva, y esta larva en su intestino se convierte en el adulto, lo que genera el ciclo completo de esta enfermedad. Entonces, el huésped definitivo es los cánidos, lobos, perros. Estos se eliminan en sus heces el huevo es ingerido por un herbívoro que desarrolla la forma larvaria o cisticercoide, que se llama quiste hidratídico. Este es fagocitado o comido por otro, que va a llegar de esta manera a su estadio. El humano en este ciclo actualmente es un error, porque en general ya no somos presa de ningún cánido. Pero si piensan, en épocas mucho más antiguas los humanos también éramos presas, así que con tan bello motivo éramos parte del ciclo. Ahora tenemos aquí un ciclo mucho más urbanizado, un ciclo no más urbanizado, sino más evolucionado, tal y como lo vemos. Como habíamos dicho, el perro se come el quiste hidratídico, y dentro del quiste hidratídico tenemos los protoscólex, ¿sí? Estos protoscólex se van a convertir en escólex, y este escólex va a permitir desarrollar el estróbilo, generando el adulto, que tiene esta imagen o esta figura de tener aquí la parte de sujeción, ¿sí? El escólex, y luego se continúa por 1, 2, 3 segmentos inmaduros, y el cuarto segmento es el útero completamente maduro, y esto, como ya saben, en las tenias se va liberando a medida que va madurando. Este último segmento libera huevos que caen junto con las heces. Estas heces, cuando son ingeridas por un herbívoro, atraviesan la mucosa intestinal y se convierten en oncoesferas. Estas oncoesferas lo que hacen es, como habíamos dicho, engrosar y acumular líquido, y van creciendo de tamaño y forman el quiste hidratídico, y en su interior están los protoscólex, que cuando un cánido come al herbívoro infectado, al comerse este quiste hidratídico, se ingiere los protoscólex. Ahora veamos un poco la anatomía de esto. Entonces, como les decía, aquí tenemos la parte del escólex. Tiene una corona de ganchos de sujeción y sus ventosas. Y luego tenemos uno, dos, 3 segmentos, y el cuarto es el útero, que ya está completamente maduro. Este libera los huevos, que se parecen mucho a los huevos de la tenia, una doble membrana endurecida con una especie de canchas en su interior. Y cuando esto genera el quiste hidratídico, la oncoesfera, genera esta estructura. Esta estructura gruesa se va llenando de líquido, y estas como burbujas que están viendo aquí son parte de la estructura de los protoscólex. Si esto vemos bajo el microscopio, estas líneas rosadas son la pared del quiste, y estas pequeñas imágenes son justamente los protoscólex que están desarrollándose. Aquí tenemos uno aislado, y aquí tenemos ya un protoscólex empezando su proceso de división para generar su primera proglótica. Luego generar la segunda, la tercera, y esa irá madurando
hacia lo que es el tema del útero. Quiero que se fijen este quiste que está aquí en el fondo celeste. Ese es 1 centímetro, así que ustedes pueden ver que esto sin ningún problema alcanza más de 12 a 14 centímetros. De hecho, se han descrito quistes hidratídicos de más de 18 a 20 centímetros de diámetro, que es como una sandía, incluso puede llegar a crecer. Tenemos aquí la estructura completa de lo que es el quiste hidratídico, que es lo que vamos a ver en el humano. En el humano no vamos a ver huevos, no vamos a ver la tenia adulta. Lo que vamos a ver es el quiste hidratídico. Entonces, el quiste hidratídico tiene estas capas gruesas y dentro tiene las oncoesferas, y dentro de estas oncoesferas tenemos los protozoles, que es lo que es la forma infestante. Ahora, en el campo, lo que normalmente ocurre es que los perros defecan, contaminan, las vacas, cerdos, ovejas se infectan con esto, y cuando el humano sacrifica a los animales para aprovechar su carne, las vísceras, encima que estén enfermas, ¿a quién se las dan? Al perro. Y el perro es así como adquiere la hidratidosis en el campo. Este ciclo es el que actualmente funciona con mayor frecuencia, es decir, el que da el quiste hidratídico al perro sin saberlo suele ser el mismo humano en el faeneado del ganado. Y esto hace de que esta enfermedad sea más frecuente en el área rural que en la área urbana. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo interviene o dónde entra el humano? En este ciclo que hemos visto, el perro que está infectado con el quiste hidratídico puede liberar, perdón, que ingiere el quiste hidratídico y desarrolla en su interior al Echinococcus, libera los huevos. Esos huevos pueden contaminar a la familia si es que las personas están conviviendo muy cercanamente con el perro. Hay gente que duerme con su perro en la cama, el perro se lame su trasero y después lame la cara de la persona, por ejemplo. Pero también puede ocurrir que las heces del perro, sus heces pueden contaminar fuentes de agua o alimentos vegetales que el humano puede ingerir. Si el perro está viviendo en una casa, en un lugar donde se siembran lechugas, defeca en esos lugares y contamina con sus heces las lechugas, los humanos comen las lechugas con los huevos. Y cuando el humano come el huevo, ¿qué desarrolla? El quiste hidratídico. Entonces, ese ciclo de contaminación, ya sea por contacto directo, la mesa de trasero del perro y luego la cara del niño, o de contaminación de los alimentos, lleva a que estas personas puedan tener hidratidosis. Esto es obviamente más frecuente en ciclos rurales y periurbanos, sobre todo donde hay matadero y faeneado de ganado en forma clandestina o de manera domiciliaria. Este es un mapa que ya es antiguo, no hay mucha actualización sobre esta enfermedad y no ha cambiado mucho. Es un poco el tema de la distribución de las especies de Echinococcus en América Latina. Y como pueden ver, el que domina principalmente es Echinococcus granulosus, que toma toda la parte de los valles y parte del altiplano de Bolivia y Perú. Y se han encontrado focos de otras especies en otro lado. Así que lo que vemos con mayor frecuencia en nuestro medio es Echinococcus granulosus. Ahora, como hemos dicho, y a partir de este proceso en el cual las personas alimentan a sus mascotas con vísceras enfermas, es más frecuente, por lo tanto, en zonas rurales, en especial en las zonas de crianza de ganado, y como hay perros en todo lado donde hay humanos, esta enfermedad se considera cosmopolita. No tiene un vector, sino tiene reservorios, y los reservorios son evidentemente los perros y los herbívoros infectados con quistes idénticos. Es muy complicada su vigilancia y su notificación porque esta principalmente ocurre, como hemos dicho, en su detección en los puntos de faeneado donde normalmente no existen formas de notificación. En Brasil, Uruguay, Argentina y Chile hay programas que se han establecido para hacer el control de la hidratidosis y de entre estos Uruguay es el que tiene más avances que los otros países en un control más eficiente. En Bolivia tenemos reportes parciales, básicamente son reportes de casos clínicos y series de casos clínicos que han ocurrido en algunos seguros y en algunos hospitales. La incidencia de esta enfermedad es baja, se calcula entre 1 a 2.5 por cada 10.000 habitantes y una tasa de incidencia acumulada de 400 por cada 10.000 habitantes.
Eh, no hay diferencias, hay regiones donde no se han reportado casos y otras regiones que se consideran hiperendémicas. Se consideran hiperendémicas cuando la incidencia de latidosis está arriba del 5%. En Bolivia, otra vez decía en estos casos reportes, los estudios más conocidos son dos, uno, ambos hechos en la carga nacional, uno en La Paz, que reportó 113 casos en 6 años de cirugías, principalmente abdominales y pulmonares debidas a quistes hidratídicos, y la del Hospital del Niño, también de La Paz, con 40 casos reportados en 15 años. Es una enfermedad rara, pero es una enfermedad compleja. Entonces, ¿qué es lo que va a ocupar? Pulmones, hígado, abdomen, muy rara vez cerebro, porque para que llegue al cerebro tendría que pasar del pulmón de nuevo a la circulación, pero se han descrito casos esporádicos. Los más frecuentes son los tres pulmones, son los tres primeros, pulmón, hígado y abdomen. De acuerdo a la clasificación que hace Chifres en Uruguay, como decía, los uruguayos son que han avanzado más en el control de la pericarditis, clasifican al quiste. No estoy hablando de la tenia, estoy hablando del quiste, en 5 grados de importancia clínica. El primero es un quiste hidratídico sano, es decir, es un quiste que tiene líquido en su interior, está endémico, está roto y que se puede encontrar en su interior los protocolex totalmente vivos y viables. La segunda, que suele ser la forma más frecuente de detección, es la quiste hidratídica enferma. En este caso, el quiste ha empezado a morir porque no vive para siempre. Y los protocoles empiezan a degenerarse y a calcificarse, lo que genera una especie de arenilla. En la ecografía se puede observar esto justamente como una masa redonda, el quiste, con líquido en su interior y una especie de arenilla que cambia de posición junto con la persona. Eso es básicamente la forma en que se diagnostica el quiste etílico enfermo, que ya no tiene capacidad viable porque ya están muriendo sus protoespores. Estos quistes pueden romperse. Tienen dos opciones. El cuerpo los aísla y los eh, fibrosa, o esos pueden romperse. Y cuando se rompen, una de la clínica importante de ver son cuadros alérgicos o cuando está en pulmón, al romperse el quiste hidratídico libera gran cantidad de líquido que genera una especie de tos acompañada de vómito, que no es vómito porque no viene del estómago, sino es el líquido del quiste hidratídico que está en los pulmones, y a lo que se conoce o se denomina esto como vómica. Es decir, la vómica es la expulsión de líquido desde los pulmones, casi siempre después de un acceso de tos, y se observa cuando el quiste hidratídico pulmonar quedó roto y abierto hacia los bronquios. Una vez que este quiste está roto, los restos que quedan pueden ser fibrosados, dependiendo del tamaño, fagocitados y destruidos, pero casi siempre quedan quiescentes y genera persistencia de restos parasitarios. Esta es la forma más difícil de diagnóstico, ya que ya no se ve el quiste, sino lo que se encuentra son pedazos del quiste que están enclavados en medio del tejido, lo que hace sospechar de cáncer. De hecho, uno de los diagnósticos diferenciales del quiste hidratídico roto a nivel pulmonar es justamente el cáncer pulmonar. La persistencia de estas lesiones, incluso cuando el parásito ya no está, por el daño que han ejercido, es lo que corresponde a la clasificación 5. Es decir, incluso se pudo haber operado el quiste y retirado todo, pero ese pulmón que quedó dañado, ese hígado que quedó dañado, queda con cicatrices y por lo tanto esos daños son permanentes. En cuanto a la clínica, lo más frecuente cuando es a nivel respiratorio es la tos, el dolor torácico, lo que les decía, la vómita, que es cuando se rompe el quiste y la persona bota todo el contenido en un acceso de tos, la hemotrisis, es decir, presencia de sangre en el esputo, y también puede verse infecciones sobreagregadas, es decir, una sepsis o posiblemente tóxico infeccioso. Y con mucha frecuencia, las personas son asintomáticas y en realidad lo que se detecta o lo único que se observa es la presencia del quiste en un estudio de imagen. Puede ser una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética o una ecografía.
La última, la ecografía, se ve principalmente en daños hepáticos. El diagnóstico, como en todo, es una conjunción de criterios clínicos, estudios de imagen. Se puede utilizar test indirectos como el test de Casoni, que es un test inmunológico, y incluso se pueden tomar muestras de biopsia. Aquí, a diferencia de otras enfermedades donde normalmente le decimos que no voy a cortar un pedacito de intestino para ver una ameba, en este caso no se corta la persona, sino sus restos. Y se hace con cierta frecuencia porque uno no sabe qué es ese tejido anómalo que encuentra en una cirugía y necesita mandarlo al laboratorio. Y a veces, en vez de ser un cáncer, lo que es un quiste hidratídico. Lo que tienen aquí es una imagen de un hígado, ¿de acuerdo? Esta imagen que estoy bordeando con el puntero láser es el hígado. Aquí podemos ver parte de los conductos biliares, la vesícula, y esto que están viendo acá es un quiste hidratídico multilocular. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, incluso está en forma media triangular, 5 en su interior. Es decir, es un quiste multilocular, conformado por varios segmentos. Esta imagen, por el contrario, es un quiste único. Pueden verlo, es una imagen de una resonancia y como pueden observar, o una tomografía, y como pueden ver, aquí tienen un quiste único lleno de líquido, ¿de acuerdo? Gigante. Como pueden ver, está ocupando más o menos un tercio de la cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces, el test diagnóstico que se hace por captura de anticuerpos puede ser inmunoglóbulo, la mutilación, llamada también test de Casoni, o hacer a partir de lista. También se puede hacer captura de antígenos por aspirado. ¿Qué es lo que se aspira? Si nosotros en una ecografía encontramos una de esas masas, se puede meter una aguja y absorber líquido para ver qué es y de qué se trata. En ese proceso, la muestra que he obtenido lo que tiene es al parásito o partes del parásito, por lo tanto estoy viendo antígenos. Y la prueba de Casoni, como les decía, que es una prueba indirecta, lo que es una intradermorreacción. Lo que se hace es, se tiene antígenos de quiste hidratídico que están pulverizados, estos se inyectan en la dermis del paciente y si ésta se inflama a más de 1.5 centímetros, en las primeras 24 o 48 horas el test es positivo. Contra el tratamiento se utiliza praziquantel o albendazol cuando el quiste está todavía vivo, es decir, tiene protocolos viables. Cuando está muerto, es decir, un quiste hidratídico enfermo o ruptura, el tratamiento es principalmente la cirugía y en algunos casos también se puede hacer una punción para absorber el líquido y disminuir su tamaño, porque la enfermedad como tal es básicamente por masa ocupante. Ese quiste que va creciendo va aplastando órganos, destruyendo estructuras, y ese daño por aplastamiento es, se puede tratar o aliviar si uno absorbe el líquido y por lo tanto disminuye el tamaño del quiste. Y en algunos casos es mejor no tocar. Si la persona es asintomática y el quiste hidratídico este sí genera problemas, en muchos casos es más riesgoso hacer la cirugía que extraer el quiste hidratídico. Por lo tanto, es mejor que se quede con su quiste, solamente hacer control y seguimiento para ver que no pase nada. La prevención es bastante difícil y complicada, pero consiste en evitar la contaminación del agua y de los alimentos o consumo de estos que estén contaminadas con heces de perro. Y para eso lo más importante es de que el perro no esté en contacto con nuestros alimentos, no esté como una persona sentada en la mesa o dentro de la cama, y también es importante de que esté cálido, si lo queremos, si lo queremos tener dentro de casa, esté educado y reciba un seguimiento de su estado de salud con desparasitaciones continuas. Lo otro es que hay que romper la cadena de la transmisión, y eso significa evitar darles a los perros los restos de los animales que han sido faeneados. ¿De acuerdo? Todo en medida de bioseguridad siempre aplicaste, y aunque la transmisión accidental es rara, sí puede haber contaminación por suelos, como hemos visto, y eso requiere lavado adecuado de manos. Eso sería respecto al quiste hidratídico. No sé si tienen alguna duda y o pregunta.
Doctor, Una buenas du- tardes. Buenas tardes, dígame. Tenía una duda con respecto al quiste hidratídico formado por el chino, el quiste hidratídico por el granulosis, no me acuerdo cómo se llama exactamente cuál es. Echinococcus granulosus. Recuerde que el agente, el nombre de la especie es Echinococcus, ¿ya? Y Ah, ya, hay ya. cuatro Muchas gracias. especies: Echinococcus granulosus, Echinococcus bogelli, Echinococcus oligartus y Echinococcus multilocularis. Ok, ahora sí, Ya, continúe con su pregunta. perfecto. En el libro dice que el quiste que forma esta especie de equinococo dice que tiene una membrana externa adventicia que es producida por el huésped y tiene dos membranas internas que son formadas por el parásito. Esa parte me ha generado confusión, no he logrado entender, no sé si podría explicarlo, por favor. Doctor, no se le escucha. Perdón, les decía, primero están ya viendo la pantalla, la pizarra. Sí, doctor. Ok, entonces les decía, el quiste hidratídico, la oncosfera como tal, el parásito como tal, tiene una doble capa, que es lo que tiene dibujado ahí como dos círculos, ¿sí? Pero cuando esto está en el hígado, no es normal tener una estructura proteica externa. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo frente a esta estructura? La trata de aislar, la encapsula, genera una fibrosis alrededor de ella, y en esa fibrosis alrededor de ella genera tejido conectivo, rodeándola, y eso genera esa capa externa que la da el huésped. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a ponerlo así. Si ustedes, por ejemplo, dejen de rayar la pantalla. Si ustedes, por ejemplo, se clavan con una astilla, ¿sí? En su piel, esa astilla no se va a quedar así en su piel si es que no logran sacarla, porque su cuerpo va a ser rodearla con tejido cicatrizal fibrótico para encapsularla. Eso mismo es lo que pasa aquí. Y esa es la tercera capa o la capa más externa del quiste hidratídico. ¿Ahora se entiende? Sí, sí, doctor, ahora sí lo tengo bastante claro. Perfecto. Bueno, ahora podemos ir avanzando si quieren un tema más de los que tenemos pendientes o lo reprogramamos porque tenemos tiempo para poder reprogramar. Depende de ustedes. Eh, denme un segundito, por favor.
Bueno, chicos, creo que si no hay mayores preguntas, si no hay nada más, voy a revisar el temario que queda pendiente. Creo que nos queda a trabajar con ustedes funcionarios estrofiloides y lo vamos a reprogramar para la última clase, que es una semana antes del examen, que ya nos queda libre. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos terminar la clase del día de hoy. Gracias, doctor. Muy bien, que les vaya bien. Hasta luego. Hola, doctor.